horario un poco difícil, pero muchas gracias por interesarse por este tema. Y bueno, como decía Raquel, yo soy profesora de inglés, también me formé en la USACH y después trabajé en literatura, en un magíster y un doctorado en la Universidad de Chile. Así es que eso igual es importante como desde donde uno habla, ¿no es cierto? Yo hablo desde el ser profesora de inglés y un poco mi experiencia de lo que ha sido también esto de los estereotipos de género también en mi experiencia como profesora. El año pasado yo formalicé este estudio, este interés que yo tenía por el tema del género, el feminismo y todo eso en un diplomado en la Universidad Católica. Así que eso también me dio más herramientas para poder desarrollar investigación de una manera un poco más teórica. Entonces, quiero compartir un poco eso también con ustedes y obviamente después también cuáles son las líneas de investigación que yo veo que son interesantes y que podrían ser, la verdad, un aporte desde el Departamento de Lingüística y Literatura. Entonces, bueno, ¿cómo voy a desarrollar esta ponencia, esta charla? La verdad es, primero quiero compartir con ustedes algunos autores y conceptos claves. Después, un poco el contexto educacional chileno, donde yo veo que esto es importante. Y finalmente, cuáles van a ser esas líneas de investigación donde también estoy ahí desplegando un espacio junto con la profesora Sofía Carbone, que está acá presente, y con la profesora Silvia Veloso también. Entonces, bueno, quisiera partir por esa imagen, me gustaría que la observaran y que quizás pudieran abrir su micrófono en este minuto y decir o dar cuenta un poco de qué les suscita esa imagen. ¿Ah? Ustedes pueden ver ahí hay un profesor que está diciendo, of course, girls and boys are equal, y tenemos a dos estudiantes que están mirando un textbook donde aparece una imagen también bastante estereotipada de lo que es eh, la relación, digamos, de esposa, esposo, la vida en el hogar. Entonces, eh, ¿qué les suscita esa imagen a ustedes hoy en día? Hola Erika, soy Sofía Carbone Hola. por acá. A mí me da la impresión que no se condice como lo que está explicando el profesor, me imagino, con lo que aparece en el libro, en el texto. Entonces hay como no, no hay como un cierto, ¿cómo llamarlo?, lógica entre lo que se está exponiendo a los alumnos, el material por un Ujú, lado y lo que dice el profesor por el otro. Creo que va por ahí. ujú. Sí, súper. Gracias, Sofi. ¿Alguien más que quisiera dar su opinión? A mí me aterroriza un poco la cara de la chica, ¿no? Bueno, es para aterrorizarse con el dibujo. Sí. El chico tampoco tiene una cara muy feliz, pero ella, claro, ella queda pasmada, como esto que es. Y tampoco Mm, pareciera que lo que, exactamente como decía Sofía, creo que ella fue quien intervino ahora. eh, ujú, por un lado, el profesor, ¿no? Dice esta frase, pero claro, como eh, el libro no sé si está descontextualizado, pero es como, ¿de qué me está hablando, no? Como que somos iguales y esta foto aquí, ¿no? En la que no se ve nada, no se ve nada de igualdad, se ve como el típico estereotipo de toda la vida, ¿no? Antiguo. exacto, exacto. Así es. Muchas gracias, Raquel. Bueno, miren, me gustaría comenzar con algunas autoras que me parece que son muy importantes en este tema del género. Y primero me voy a referir a algunas autoras que son del mundo europeo y norteamericano, y después voy a también hacer referencia a algunas autoras latinoamericanas que también son muy interesantes. Entonces, partiendo por Teresa de Lauretis, ella es una teórica italiana que en realidad hace mucho de su aporte en lo que es el cine. Entonces, ella define el género de esta forma. Dice, es una construcción semiótica, una representación, o mejor dicho, un efecto compuesto de representaciones discursivas y visuales. O sea, para ella el género es más bien una representación de la realidad, es una construcción semiótica, no viene dada por la biología de la persona ni por el sexo de la persona. ¿Ya? Eso es Teresa de Lauretis. Y
ella está muy vinculada en lo que señala con Kate Millett, que es una activista norteamericana de los años 70. Ustedes pueden ver su foto, es como bien hippie, pero es bien interesante porque esta teórica, la Kate Millett, señalaba que no existe una relación biunívoca entre el sexo de la persona y el género de la persona. O sea, nuevamente hay un sentido de lo cultural y de la representación de la realidad que es el género. Obviamente tenemos a Simone de Beauvoir, que es un referente muy importante en todos los estudios de género y también en todo lo que es el feminismo. Y ella, en su libro El segundo sexo, dice que las mujeres no nacemos así como mujeres, sino que nos vamos construyendo con el tiempo. O sea, llegamos a ser mujeres, con el diálogo que se establece ahí con la cultura. Hay otra autora muy importante que estoy segura que ustedes conocen, que es la Judith Butler, ¿no es cierto? Que es una teórica muy importante desde los años 90 en adelante, que señala que el género es una cosa, es un acto performativo. O sea, una persona da cuenta de su género de acuerdo a los roles que ejerce en la vida cotidiana, en el trabajo, en su casa. Es un performance. ¿Ah? Entonces, también está dado por la cultura. La cultura de alguna manera nos asigna un cierto rol que nosotros vamos cumpliendo y es performativo. Entonces, a medida que tú realizas y ejecutas ese rol, muchas veces, entonces, claro, lo vas haciendo propio, lo vas como encarnando, lo vas adhiriendo a ti. Y finalmente, Gail Rubin también me parece una autora muy importante, es una antropóloga cultural estadounidense que señala algo bien interesante. Ella dice que la división de los sexos es algo socialmente impuesto y producto de las relaciones que se establecen entre los individuos y la cultura, se establece finalmente una jerarquización. Ella es la primera que habla de una jerarquización, donde en culturas más bien de tipo patriarcal, habría una jerarquización de lo masculino por sobre lo femenino. O sea, lo femenino quedaría en una posición de segundo nivel o una posición que está supeditada a lo masculino. Entonces, estas autoras, bueno, hay muchas más, pero me parece que estas son las más importantes. Estas autoras conciben el género como algo más bien de tipo cultural. ¿Ya? Es algo cultural que está dado por la sociedad, que está dado por la cultura donde nos vamos desarrollando. Y bueno, las autoras más bien latinoamericanas o chilenas son también muy interesantes. Nosotros tenemos una autora muy importante que yo creo que no es tan conocida en el mundo, digamos, que no pertenece quizás a las teóricas más feministas, pero en el mundo feminista es bien conocida la Julieta Kirkwood. Ella es de los años 80 más o menos y es una socióloga chilena, escribe un libro que se llama Hacer política en Chile. Y este libro deconstruye muchos de estos mitos o estereotipos que existen con respecto a la mujer. Y el principal que ella deconstruye es esto del rol pasivo de las mujeres versus el rol activo de los hombres. O sea, eso que veíamos en la imagen que les mostré yo, esto de que el hombre es el que sale a trabajar, el que en el fondo desarrolla o en el fondo plasma un rol más bien público, eso, según Julieta Kirkwood, es algo también dado por la sociedad y es una manera de fomentar un inmovilismo social. O sea, ella llega a ese punto. ¿Ah? Es una manera de mantener en la sociedad sin cambios. Después hay dos autoras que son también muy interesantes, que es Oche Curiel y María Galindo, que a propósito estuvo en la USACH el año pasado, la María Galindo. Oche Curiel es una antropóloga dominicana que utiliza el concepto de lo descolonial, ¿ya? A diferencia de María Galindo, que es mucho más radical y que habla de lo decolonial. No es lo mismo descolonial que decolonial. ¿Ah? Lo descolonial es establecer un diálogo con la cultura del centro, quiero decir la cultura de Europa, Estados Unidos, digamos, los países del norte, sobre todo desde la perspectiva de Latinoamérica, que siempre también queda en una perspectiva más bien de sujeción. Eh, ¿Y por qué las traigo acá? Porque también, si uno considera desde la perspectiva de lo que es Latinoamérica o los países de África, obviamente que hay ahí unos estereotipos que también son
un poco distintos, pero doblemente quizás discriminados también. O sea, la mujer, por ejemplo, afrodescendiente, no es lo mismo que el estereotipo que se podría establecer desde una perspectiva de una mujer más bien blanca. Entonces, son interesantes porque nosotros estamos siendo en este tiempo, eh, o más bien no decirlo con esas palabras, pero nosotros estamos recibiendo mucha migración y yo creo que también hay un aspecto muy interesante que creo que se podría estudiar ahí, que tiene que ver con estos estereotipos que van surgiendo de los migrantes también, de la migración. Entonces, yo creo que eso da para una investigación totalmente aparte, pero me parece como muy, muy actual que podría también realizarse. Eh, entonces, miren, acá me gustaría que ustedes pudieran observar estas imágenes, porque aquí están los 4 estereotipos quizás más conocidos, los más eh, fácilmente identificables en distintos contextos, en el contexto de la publicidad, pero también es muy, muy fácil distinguirlos en otros contextos, también en el educacional. Y una cosa importante es que cuando hablamos de estereotipos me refiero a una imagen o una idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter de inmutable. O sea, es algo que no cambia, ¿ya? Es algo que se perpetúa en el tiempo. Entonces, si ustedes se fijan en la primera imagen, lo que estamos haciendo alusión ahí es el estereotipo de lo privado versus lo público, ¿ya? Hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, desde el siglo XVI, XVII, XVIII, que las primeras mujeres empezaron a cuestionar un poco esto, como la Mary Wollstonecraft, por ejemplo, especialmente en el tema de la educación. La mujer estaba asociada, o mejor, el género femenino estaba asociado a la casa, al trabajo en el hogar, al trabajo con el cuidado de los niños, a ser esta cuidadora. Y eso, esto de ser una cuidadora, esto también se ve, lo vamos a ver posteriormente, cómo ha ido como permeando espacios de la educación también. Pero creo que la imagen es muy decidora porque obviamente tenemos acá una carrera que tiene más que ver con el desarrollo profesional, pero tenemos a los varones que tienen la pista como muy fácil, digamos, y en cambio las mujeres tienen una serie de obstáculos que tienen que ver con labores domésticas. Porque eso sigue siendo, digamos, asociado con el rol de la mujer, a pesar de que los varones hoy en día estén más colaboradores en la casa y todo eso, pero sigue siendo asociado al desarrollo de la mujer. La mujer es la que hace el cuidado de los niños, la casa y todo eso. Lo segundo, este que está acá, el que parece la mujer como una marioneta, es este estereotipo que señala que el género femenino es jerárquicamente subalterno al masculino, que es un poco lo que hemos estado como conversando. O sea, la mujer no es libre de tomar sus decisiones muchas veces, o sea, está en una posición que es de menos poder, muchas veces en las empresas, sobre todo los que alcanzan los grandes. eh, digamos, los gerentes son generalmente varones, entonces ahí hay algo que en el fondo pone a la mujer en una posición de subalternidad, a ocupar roles menos importantes. El tercero tiene que ver con la dependencia emocional de las mujeres, por ejemplo, del género femenino a los varones, en el sentido de que ellas no serían capaces de hacer muchas cosas y esto es bastante común en carreras, por ejemplo, como las ingenierías o sobre todo las ingenierías relacionadas con la minería, por ejemplo. De hecho, hay un estudio que más adelante yo les voy a compartir un poco los datos, pero de unas observaciones de clases que se hicieron a estudiantes de estas carreras y, por ejemplo, una de las tareas que tenían que realizar las mujeres era conducir unos autos así como pequeños, digamos, dentro como de espacios así parecidos a una mina y ellas no se sentían cómodas porque en el fondo ellos eran los que sabían hacer tenían esta destreza. Entonces, en el fondo, ellas también están supeditadas a esto que toda la cultura en el fondo les impone de que no van a ser capaces de hacerlo y dependen de otro para que se los haga. ¿Ah? Y bueno, y finalmente el cuarto estereotipo, que es este que está yo creo que muy bien
ejemplificado ahí en el dibujo, esto de que el varón es mucho más racional, que es mucho más también abstracto, ¿no es cierto?, que es capaz de construir conocimiento desde la ciencia dura, por ejemplo, mientras que nosotras las mujeres seríamos mucho más afectivas, estaríamos como en el mundo más emocional, incapaces de quizás crear conocimiento también duro. Entonces, esos estereotipos, a pesar de que tenemos que reconocer que han habido avances, siguen estando bien presentes, la verdad, en nuestra realidad, ¿ya? Entonces, traten de mantenerlos así como en su mente porque los vamos a ver después en el tema más educativo. ¿Mm? Bueno, y por qué estos estereotipos de género me parecen importantes en el tema de la formación inicial docente? Porque, bueno, nosotros estamos en un departamento de lingüística y literatura que tiene una carrera de pedagogía en inglés, pero también otras pedagogías, y estamos formando profesionales para una realidad súper compleja. O sea, cuando yo egresé de la pedagogía en inglés por los años 90, la verdad que era otro Chile, era muy distinta la situación cuando uno iba a clases, por ejemplo, con los estudiantes. Y ahora, si uno entra en un colegio, entra en un espacio súper complejo. Hay como complejidades de varios tipos. Entonces, eh, nosotros estamos como, yo creo, como mandatados a formar profesionales que sean capaces de tener una mirada crítica y también a deconstruir esos estereotipos que lo que hacen en el fondo es perpetuar algunas culturas que no generan igualdad. O sea, hay un tema de equidad acá que seguimos perpetuando porque quizás también no hemos podido como ayudar a nuestros estudiantes o ayudar a los profesores que se están formando a deconstruir eso que quizás no es equitativo. Entonces, bueno, ¿por qué digo que es complejo hoy día en el año 2023? Porque, bueno, hemos atravesado una pandemia súper difícil, ¿no es cierto?, a nivel mundial, y eso ha tenido impacto en el aprendizaje, ha tenido impacto en el desarrollo emocional. Hay una crisis migratoria y nuestro sistema escolar no está preparado para eso. O sea, hay estudios sobre el racismo que se produce también en las escuelas porque falta inclusión, ¿ah? Por los estudiantes que son migrantes, estudiantes y también mujeres estudiantes que son migrantes. Eh, y en Chile también esto es de antes, pero siguen existiendo grandes inequidades en términos de los resultados de aprendizaje. Basta mirar las pruebas de selección universitaria, basta mirar las pruebas parecidas al CIMSE, ¿no es cierto?, lo que indican que los colegios de más recursos tienen siempre mejores resultados, mientras que los colegios públicos cada vez parece que van eh, perdiendo, digamos, la posibilidad de lograr mejores aprendizajes. Y también hay brechas en términos de la inclusión de niños y niñas, por ejemplo, con necesidades educativas especiales. O sea, se supone que hay una ley al respecto, pero no todos los colegios la pueden implementar porque a veces faltan profesionales. Entonces, la verdad que es una realidad compleja, ¿ah? Lo que es nuestra educación hoy en día. Y aquí quería compartirles alguna información que es como datos bien importantes. Por ejemplo, en términos de inequidad de género, Chile ocupa el lugar 47. Esto en cuanto a un estudio que se hizo el año 2022, o sea, el año pasado. Este es el último índice que salió. Y ahí tenemos el país que tiene los mejores índices, Islandia. Ese es el país que lidera la equidad de género. Después está México, que incluso México está mejor que nosotros. México ha avanzado, está en el puesto 31, Argentina está en el puesto 33, Brasil está en el puesto 94 y Afganistán es el último país, que está en el número 146. ¿Ya? Entonces, aunque Chile ha hecho avances, Chile todavía necesita avanzar mucho más en lo que es equidad de género. Como les comentaba anteriormente, este estudio es súper interesante, este estudio de Salinas, Lisboa y Romani del año 2020, sobre la poquísima participación de las mujeres, por ejemplo, en ámbitos como la minería. Esta otra información que aparece acá, que es del año 2018, puede que haya un pequeño cambio, pero la verdad es que solo 22% de las profesoras del CRUCH tienen la jerarquía de titulares, es bastante poco también. Y
existe esta realidad de niñas y, bueno, sobre todo niñas en Chile y en otros países, incluso desarrollados como Alemania, que deciden no acceder a carreras de ingeniería porque han sido socializadas para quedarse en carreras más bien de servicio y de cuidado, que es, como le decía yo, este estereotipo primero que vimos de lo público y lo privado, ¿no es cierto? Que permea esta realidad educacional incluso en países como Alemania, ¿no? O sea, eso me sorprendió a mí también porque Alemania tiene un mejor índice eh, de, de equidad de género, pero así todo, hay esas ideas de que en realidad para carreras tecnológicas o carreras más bien así como ingenieriles, los papás muchas veces prefieren que las niñas estudien otras cosas. ¿M? Em, y acá tengo algunos otros estudios también bien interesantes con relación a lo mismo que se han hecho en el contexto educacional chileno o latinoamericano. Por ejemplo, está este estudio que es de Makarova, Lehman y Herzog del año 2019, que estudia los estereotipos de género que tienen los profesores y profesoras eh, sobre las capacidades de sus estudiantes en cuanto a las matemáticas. Entonces, cuando los profesores y profesoras, por ejemplo, piensan que como es niña, entonces no, mejor que no acceda a estudios muy abstractos o muy complejos o matemáticas, entonces no le dan la participación que requiere o no le dan las oportunidades de aprendizaje que se necesitan. Y entonces, como teniendo eso en tu cabeza, tú como profesora, entonces, claro, vas como dándole más participación a otro y las niñas van quedando ahí. Y esto es doblemente discriminatorio en países como Estados Unidos, por ejemplo, sobre todo con la población afrodescendiente, porque ahí sí se ve que hay una discriminación también si la niña resulta ser de una etnia, por ejemplo, como afrodescendiente, ¿ah? Incluso menos como posibilidades de desarrollo. Este otro estudio de Alviñas Pasos del año 2018, Pastor Sánchez, Sánchez y Martínez del año 2019, son dos estudios, la verdad, pero sobre el mismo tema que tiene que ver con los estereotipos de género, pero en la clase de educación física. Y también con este estereotipo de, en el fondo, el varón como con actividades físicas mucho más fuertes porque tiene más fuerza, mientras que ellas en el fondo estarían más bien orientadas a trabajos como que se condigan más con su condición de fragilidad. ¿Ah? Entonces, también ahí hay una mirada, digamos, del profesor que asigna o no asigna ciertas actividades de acuerdo con el género de la persona. Y finalmente Pinzón, del año 2016. Es interesante lo que este estudio propone porque hay toda una comunidad de papás, por ejemplo, de niños, niñas también, y de las mismas profesoras que se perciben a sí mismas como quizás demasiado flexibles, incapaces como de poner normas, por ejemplo, en las salas, en la sala de clase. Entonces, en el fondo, como que la profesora por su condición, por su género, no tendría un buen liderazgo en el aula. ¿Ah? Em, eh, Eso. Y bueno, todo esto que les he tratado en el fondo de compartir, ¿por qué me parece que es tan importante para nosotros? Porque el concepto de género afecta las decisiones que toma el docente, como hemos visto nosotros. Cuando el estudiante o la estudiante ingresa a un programa de formación de pedagogía, ingresa a esta formación, ¿no es cierto?, inicial, se forma con contenido, se forma con los modelos que los profesores y profesoras les dan, pero también hay todo un bagaje cultural que está en la cabeza de esa persona, de ese estudiante. ¿Ah? Entonces, es bien difícil, la verdad, si nosotros ellos solo se dan cuenta que ahí hay un estereotipo de algo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque, bueno, las creencias que los profesores y profesoras tienen sobre el estudiante, obviamente que eso va a tener un impacto en las capacidades de los estudiantes. Y yo creo que pueden más, van a dar más. En cambio, si yo tengo una idea que en realidad no pueden, claro, no van a hacer mucho. ¿Ah? Hay un estudio que es este de Tamayo Garza del año 2015 de México, que es muy interesante porque habla
de que en México hay toda una cultura sobre el tema del sacrificio de las profesoras básicas sobre todo, porque son generalmente roles ejercidos por profesoras. Y el sacrificio en el sentido de que la profesora tiene que dar todo por sus estudiantes, incluso descuidando su propia como autocuidado, descuidando horas de descanso, todo lo que en el fondo vaya como en beneficio de los estudiantes, pero nada en relación a sí misma. Entonces eso igual es bien perjudicial porque lo asumen también las mujeres. Entonces después estaría todo este tema del estrés, ¿no es cierto?, que afecta a las profesoras y que muchas veces incide en que los estudiantes, o sea, los profesores jóvenes y las profesoras jóvenes de alguna manera están dejando la carrera docente también en el segundo o tercer año. ¿Ah? Tiene mucho que ver con eso. Y también es importante porque los docentes con pensamiento estereotipado podrían promover diferencias y jerarquía. O sea, esto mismo de que si yo tengo en mi cabeza, por ejemplo, la idea de que la estudiante no es capaz, por ejemplo, de aprender el idioma o de desarrollar ciertas habilidades, entonces, claro, voy estableciendo una jerarquía donde unos son más que otros y esos que son menos yo casi como que los invisibilizo un poco. ¿Mm? Y finalmente, este rol de madre que asumen algunas estudiantes, o sea, profesoras a nivel básico, pero también yo diría que en mi experiencia, y esto, bueno, lo hemos conversado harto con la profesora Sofía Carbone, esta idea de que las profesoras también de repente somos como madres un poco, ¿ah? Como esta cosa de llevarnos este estereotipo de la madre que está en la casa cuidando a los hijos también en contexto educacional. Y lo digo porque hace un tiempo atrás yo trabajaba en otra universidad donde estaba a cargo de acompañamiento estudiantil, y ahí llegaban estudiantes de primero, de segundo, de tercero, pidiendo así como ayuda, acompañamiento, pidiendo como un consejo, algo que muchas veces era algo que a lo mejor podrían haber encontrado en sus familias, ¿no? Entonces, hoy en día la adolescencia se ha alargado mucho, entonces la verdad que un estudiante de 20, 22 años es todavía bastante adolescente en comparación con quizás con lo que yo fui cuando tenía esa edad, ¿no? Entonces, eh, este rol de madre también desgasta, ¿no? Y es exigido más bien a las mujeres, no a los varones. Entonces, el rol del profesor es en el fondo de construir. Yo creo que esa palabra es bien importante. Es una palabra que significa deshacer analíticamente algo para darle una nueva estructura. ¿Ya? O sea, lo interesante de esta perspectiva, digamos, de género y de estereotipo es que es una forma crítica de mirar la sociedad y la cultura, y desde ahí entonces empezar a buscar formas de reconstruir o buscar modelos que sean más equitativos, que en el fondo vayan en el beneficio del bien común, de una sociedad que sea más democrática, que tenga valores más solidarios. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, con qué tipo de sociedad nosotros queremos construir. Y para eso el lenguaje es fundamental, o sea, nosotros todos como profesores de inglés, por ejemplo, también pensando en los profesores de castellano en general, todos los profesores y profesoras, y en un departamento de lingüística y literatura como estamos, en el fondo todos sabemos lo importante que es el lenguaje. Y el lenguaje construye realidades, eso es algo que ya lo decía Maturana, el lenguaje es muy importante, no solamente... eh, o sea, la forma y el fondo está unido, no es que yo pueda separar uno de otro. Cada palabra en el fondo evoca otras cosas semánticamente, por lo tanto, es muy importante lo que yo diga como profesora. Y también las actitudes que mis estudiantes vean en mí, porque también el discurso vacío de tener un discurso, pero que en el fondo va con actitudes que son súper como disidentes y discordantes, eso tampoco ayuda a crear, pero yo creo que la clave está en el lenguaje que usamos. Entonces, eso creo que es un punto que tenemos que quizás fortalecer en nuestra práctica y también en los estudiantes que están formándose. ¿Mm? Eh, y bueno, todo esto en el fondo ahora acompañado también de una política pública, porque la verdad que el tema del género ahora ya no es algo así como underground, digamos, que se estudie como oscuramente o que sea la idea de que a alguien se le ocurrió, sino que ya está siendo una política pública y de hecho en los estándares de la profesión docente para pedagogía en inglés, pero también para otras pedagogías, y el marco de la buena enseñanza del año 2021,
señalan 4 pilares sobre los cuales nosotros deberíamos basar la formación de profesores, ¿ya? Primero está el enfoque de derechos, después la inclusión como un tema súper importante, la interculturalidad y finalmente el género. O sea, se fijan ustedes, hay como una urgencia de poner este tema, la verdad que como en primera línea, porque es súper importante si queremos una sociedad más justa, una cultura más equitativa. Y de hecho, miren, el estándar 3 dice, adopta el enfoque de género para seleccionar materiales, recursos, actividades y ejemplos libres de sesgos. O sea, un profesor o profesora que en el fondo ha logrado deconstruir esos estereotipos es capaz de discriminar el material que va a usar en el fondo y escoger aquel material que no tenga esos sesgos, como para ir como deconstruyendo esa cultura. Lo mismo en el punto 5.2, dice, reconoce y valora la diversidad en cuanto a género y orientación sexual, etnia, nacionalidad, cultura, religión, características físicas y socioeconómicas, entre otras. Y finalmente el estándar 7 ayuda a sus estudiantes a identificar expectativas y comportamientos basados en creencias sobre género que generen desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Entonces, esto es ahora ya una política pública, lo cual a mí me parece que es muy relevante, que es muy bueno, porque también es una orientación hacia dónde caminar en la formación de profesoras y profesores. Entonces, quisiera compartir con ustedes ahora cuáles serían como las líneas de investigación en las que estoy trabajando, cómo partieron estas líneas y en qué me gustaría como desarrollarme, la verdad. Entonces, el primer trabajo que yo hice sobre estos temas de género fue en el año 2018. O sea, piensen ustedes en un contexto súper distinto del de ahora porque no había habido estallido social, no había habido pandemia, entonces era otro Chile, súper diferente. Y yo trabajaba en una universidad privada en ese instante y tenía estudiantes de tercer año de pedagogía en inglés, entonces yo trabajé con ellos unos cuentos de la Virginia Woolf, donde habían algunas reconstrucciones de estereotipos de género y trabajé a través de la teoría de la recepción con ellos. Entonces ellos leían los cuentos y después iban escribiendo cuáles habían sido sus percepciones. Y la verdad que fue bien interesante porque los varones del curso estaban como muy enfocados en mantener un poco esos estereotipos que aparecían en los cuentos de estos varones que aparecían en los cuentos. Las niñas un poco estaban quizá un poquito más críticas, pero tampoco era mucho, la verdad. ¿Ah? De ahí, bueno, hay un gap. Yo estuve un tiempo trabajando en temas de educación para la paz también, trabajo que estamos haciendo con la profe Sofía Carbonet también. Pero ya el año pasado trabajé en un cuento, literatura, porque como yo les contaba, esa es como mi formación inicial. Entonces ahí trabajé con un cuento de la Cristina Peri Rossi que también revisa todos estos estereotipos en el cuento, un cuento muy interesante que se llama Desastres íntimos. Entonces ahí ya lo revisé un poco desde la perspectiva de la literatura, cómo estos estereotipos están presentes ahí. Y este año ha sido un año súper productivo, la verdad. Estamos trabajando con la profesora Carbone en varios proyectos, también junto con la profesora Silvia Veloso en el último, que ya les voy a comentar. El primero es un estudio de los estereotipos de género en la cinematografía argentina. Escogimos ahí 2 películas y estamos viendo también cómo aparecen estos estereotipos reflejados en estas películas y cómo son deconstruidos por 2 cineastas que son muy interesantes, transgresoras. Son 2 figuras bastante transgresoras. Y el otro es más relacionado con la educación, porque es este que se llama Los niños también lloran, deconstruyendo estereotipos de género. Este trabajo, de hecho, lo vamos a presentar en el RISELT la próxima semana. Y este trabajo es muy interesante porque lo que hace es estudiar 4 tesis de grado de estudiantes de pedagogía en inglés. Sobre todo sus implicancias pedagógicas, las conclusiones, también la discusión que ellos hacen, y cómo los estudiantes observan estos estereotipos de género en sus realidades de la práctica profesional. Entonces, esto está muy vigente, la verdad.
Pero lo bonito del trabajo es ver cómo ellos van haciendo este proceso reflexivo de deconstrucción y que finalmente les ayuda a tomar una postura distinta. ¿Mm? Entonces eso me parece que es muy bonito de ver cómo ellos van haciendo ese proceso, los tesistas. Y finalmente queremos presentarnos a un proyecto, ojalá lo logremos, digamos, con fondos, ¿no es cierto?, para estudiar los estereotipos de género en la construcción de la identidad docente de profesoras, ¿ya? Entonces, para eso queremos trabajar con algunas estudiantes que estén haciendo sus prácticas profesionales y después hacer un seguimiento de las profesoras ya en sus años, digamos, de primer, por ejemplo, segundo trabajo, según año de vida laboral, y si esta identidad profesional ha ido madurando, si ha ido cambiando, y si los estereotipos de género han tenido un impacto, por ejemplo, en la forma en que ellas ejercen el liderazgo en el aula, que es lo que les comenté de un trabajo que aparecía ahí como dando cuenta de que eso podría ser. ¿Ah? Y la verdad es que no hay muchos trabajos, la verdad nosotros hemos revisado harto la bibliografía y sobre identidad profesional docente hay harto que se ha escrito, pero no tanto sobre el impacto del género en la identidad profesional docente. Entonces, creemos que este trabajo podría ser súper importante, o podría ser interesante no solamente para la carrera, pero para ir abriendo un nicho ahí sobre este tipo de problemática. ¿No? Eh, entonces, bueno, yo creo que eso es lo principal que yo quería compartir con ustedes. Esta es la bibliografía, bueno, una parte de la bibliografía que he estado trabajando para todo esto que les compartí. Y quedo ahora a su disposición si es que tienen alguna pregunta o les gustaría compartir algo de lo que han escuchado, comentarios o lo que ustedes quieran. No sé si tengo preguntas en el chat, quizás también. Eh, no, no tengo, pero no sé si alguien quisiera como Ujú. preguntar algo, comentar, no sé. Muchas gracias, Erika. Bueno, ahí, mira, parece que llegó algo, ¿no? A ver. Ah, la Carla. Sí, Sí. ahí dice, ¿lo puedes leer tú o como tú quieras, lo leo yo? A ver, dice, estimadas Erika y colegas, lamentablemente voy a tener que salir pronto Ah, de la charla. Quisiera pedirles que estas instancias sobre estos temas se repitan, porque al menos a mí me interesa muchísimo compartir mi experiencia como docente al respecto. Y siento que en estas instancias puedo aprender mucho para mi práctica, en la que me he sentido sumamente discriminada por les estudiantes que exigen las profesoras ser madres comprensivas. Muchas gracias, Carla, pero te sí. entiendo perfectamente. Bueno, yo creo que somos poquitos, entonces yo creo que podemos preguntar directamente, abrir el micrófono si es que quieren hacerlo hablando, si no escribiendo, o comentar, como decía Erika, no solo preguntar, comentar a lo mejor sobre qué les suscita todo esto que nos ha compartido Erika. A mí me parece un tema muy interesante, de absoluta actualidad, porque el tema de género desgraciadamente está de moda. No sé si para bien o para mal, pero está de moda. Pero para bien, porque por lo menos si está de moda se habla de ello, se habla más de ello y está más presente. Eh, Mm, y claro, como profesora también, y madre y todas esas cosas, eh, es ujú, cierto, ¿no? Que incluso creo que intento ser consciente, pero es verdad, un poco cuando hablabas pensaba que aunque uno, o sea, yo no quiero repetir estereotipos y cosas así, pero hay cosas que están realmente tan metidas en uno, tan dentro de mm, uno, tan automatizadas, tan interiorizadas ya, que de alguna manera salen también. claro, Y hay conductas exacto. o hay cosas que uno hace y de repente dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo he podido hacer esto yo que estoy preocupada de no hacerlo? Pero salen porque Mm, son casi espontáneas, porque están ya automatizadas, están absolutamente integradas. Y es fuerte, o sea, esta cosa que siempre me llama la atención, que tú has expresado ahí, esto de las profesiones, o sea, la mayoría de las mujeres son enfermeras, secretarias, profesoras sobre todo de primaria, mm, de preescolar, también en otros ámbitos, pero mm, muchas de los profesores de ese nivel son mujeres, no sé, eh, eso, somos cuidadoras, somos servidoras, somos criadoras, y eso, claro que es verdad que se ha avanzado mucho, totalmente de acuerdo, Erika, pero desgraciadamente falta, y mm, de hecho por eso está toda esta cosa de las mujeres en STEM ahora, ¿no? Que en todas las universidades están ahora
empezando a promocionar porque pasa eso, que las mujeres empiezan las carreras, algunas no las terminan porque, bueno, son menos en número en las clases, sus profesores son en su mayoría hombres, sienten esta cosa de que a lo mejor no van a ser capaces porque las habilidades son otras, que no es así, pero bueno, es lo que tienen metido ahí. Y luego, cuando salen, desgraciadamente, les cuesta mucho más ocupar cargos de una responsabilidad mayor, ¿no? Se quedan ahí, son más cuestionadas también, un montón de cosas que siguen pasando, que ojalá menos, pero siguen pasando y que se evidencian en esos estudios que se han hecho también en estas cosas de las carreras STEM, que son estas carreras de ciencia y tecnología. Exacto, exacto. Mm, Y fuerte, sí, ¿no? Que sigamos en esto y por otro lado, qué bueno que esté integrado, como los estándares de la enseñanza ya o del aprendizaje, pero que no claro, se quede ojalá en la teoría, porque también está integrada la exacto. interculturalidad y la inclusión y los derechos humanos, y todavía hay mucha gente que no sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? Qué fuerte. Igual. Sí, bueno, no hablo tanto yo, Así que hable es. alguien más, porque ahí tengo una mano. Andrea, dale, adelante. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, Ah, ya, gracias. Gracias, muy interesante, Erika, me encantó. Oye, yo gracias. me siento muy contenta de que se estén hablando de estos temas y me surgen como preocupaciones porque de repente uno piensa cómo inculcar en los alumnos esto y se da por Mm, sentado que hay no sé si por sentado, pero se puede pensar, ¿no es cierto?, que el profesorado esto ya lo ha reflexionado, lo ha pensado y que por lo tanto está preparado para presentarlo a los alumnos, ¿no? mm, Y mm, yo tengo mis dudas con respecto a eso, porque de repente uno ve que estas cosas están encarnadas en las mismas universidades, ¿no? Que tienen problemas de género adentro, de hecho, tienen como divisiones adentro para proteger que no haya problemas de género, no sé cómo llamarlo, no institución, pero una protección, ¿no? Adentro. Entonces, mm. de repente uno dice, bueno, ¿cómo se sale de esto, no? Porque no es algo que sea ajeno a la universidad, no es algo que sea que uno pueda decir, mira, esto, el profesorado es capaz de mostrarles otro camino, porque de repente el mismo profesorado somos nosotros los que encarnamos estas ideas, ¿no? Claro. Entonces, las instancias de reflexión como estas ayudan a que haya un entendimiento. Ahora, eh, es súper curioso porque yo estaba viendo a los participantes y Luis, po. En Sí, cuanto por aquí estoy. Buenas tardes. a Hola, los, hola. Estoy a los escuchando. varones. Eh, pero yo Exacto. tampoco lo veo como algo, es un alcance que hago, pero tampoco lo veo como algo que tenga que ver con una posición del hombre y una posición de la mujer, porque en el fondo este tema de género lo puede encarnar la mujer como lo puede encarnar el hombre. O sea, para mí no hay mucha diferencia en eso, ¿ah? Honestamente, lo Sí, veo, sí, porque sí, sí. yo trato de Mm, inculcarle a mis alumnos que esta confrontación entre el hombre y la mujer en términos de género me parece que no es muy conducente, porque eso implica que nosotras pensemos que no tenemos nada que revisar. Y bien al contrario, exacto, ¿no? Las mujeres tenemos exacto, harto sí, que sí. revisar con respecto a eso. Exacto, ¿no? Totalmente Sí, de acuerdo. Además que no es un tema del hombre contra la mujer o la mujer en contra del hombre. Yo creo que esa es mm, una muy mala forma de explicarlo, sino que es sí, más bien un sistema cultural que sí, ha como permitido que se mantengan ciertas como jerarquizaciones. Y mm, eso, los varones son socializados de esa forma, nosotros somos socializadas de otra forma, pero
hay muchas mujeres que también están bastante patriarcalizadas, entonces Sí. de repente son también las que transmiten estas ideas, entonces la invitación es que todos tenemos que hacer una mirada en el fondo y de construir esos estereotipos que no ayudan a, como tú decías, o sea, a una vida, a una cultura que sea más democrática, que tenga como un sentido como mucho más de desarrollo de todos, digamos. Mm. También Iciar tiene la mano levantada. No sé si Andrea le puedo dar Sí, la palabra. entonces mi pregunta, dos cosas, perdón, termino con eso, pero una, ¿cómo, cómo ves tú el trabajar en las universidades también? Como, no sé, es una pregunta grande también, o sea, no sé si hay algunas ideas, pero cómo hacer que nosotros encarnemos también como formadores de alumnos, cómo hacer que nosotros no estemos ajenos a eso, eh, y Mm. podamos transmitir algo más sano también con respecto a eso. Y Claro. segundo, Bueno, que cuando se habla esa fotografía que mostraste tú con respecto al hombre la mente y la mujer el corazón, ujú, sí. yo tengo mis conflictos un poco con ese estereotipo, porque en el fondo es una construcción social que lo amoroso o lo intuitivo o lo emocional sea algo negativo. El hecho que, o sea, la construcción social es que sea algo negativo, ¿no? Mm, Y se atribuye a la mujer, porque si uno ve las culturas asiáticas, y esto lo paso en mis clases de análisis e interpretación literaria, ¿no es cierto?, con fuerzas femeninas y masculinas como originarias, ¿no? Primordiales, como decirlo. Sí hay una diferencia ahí. El problema es que a través de lo cultural se dice que lo emocional o lo intuitivo pasa a ser algo negativo. mm, Y mm, entonces ahí yo tengo como una sensación de que hay que cuidar, digamos, de constantemente entregar este conocimiento que separa lo primordial, digamos, porque hay dos fuerzas, la femenina y la mm, masculina, o sea, son energías vitales, ¿no? ujú, Pero lo que se construye de eso es una negación de las características femeninas primordiales, digamos, y eso es lo que habría que revertir, ¿no? No sé si me explico, pero en el fondo sí. no, no veo nada negativo en pensar que la mujer puede ser más emocional, intuitiva que el hombre, ¿no? Ujú, ujú. Sí, Sí, mira, con respecto a tu primera pregunta, Andrea, yo claro, creo que es una pregunta grande, sí, porque sí. cómo lo podemos como ver en la universidad, yo creo que, claro, mira, yo creo que parte por un proceso de revisión personal, parte por un Mm, proceso de tomar conciencia, de ir como mirando o sea, perdón, las propias prácticas que uno tiene. Y como te comentaba, o sea, el trabajo que han hecho los estudiantes en sus tesis da cuenta de cómo es posible ir haciendo ese proceso. O sea, es difícil, pero no imposible. Pero creo que parte en el fondo, por tomar conciencia de que hay una realidad y quizás tener también algunas herramientas teóricas que ayudan un poco a la mirada. mm, Ahora, con respecto a lo segundo, yo creo que esto de que lo emocional está como en una jerarquía inferior, viene porque de alguna forma las culturas más patriarcalizadas lo que hacen es poner en primera instancia lo que es racional, lo que es abstracto, la cultura. Es como que la cultura en el fondo fuera como lo que estuviera en primer lugar, mientras que las otras fuerzas como lo femenino, por ejemplo, incluso lo que es más naturaleza, eso sería como inferior.
¿te fijas? Y eso está asociado efectivamente a lo femenino, pero eso es precisamente de lo que se trata el estereotipo. O sea, se trata como de jerarquizar una cosa por sobre la otra, cuando a lo mejor ambas son igualmente importantes para la vida, pero esa jerarquización viene efectivamente de una mirada patriarcalizada de la realidad. Entonces, y siempre, claro, el que en el fondo lo femenino está asociado más bien a lo natural, a lo que no se puede controlar. ¿Te fijas? En cambio, el varón estaría más cercano a la cultura. Entonces, es bien fuerte, la verdad, porque nosotros Sí. estamos en una condición casi como de salvaje, pero eso en una, digamos, en una jerarquización así como más burda. Hoy en día, la verdad que todo no es tan burdo, ya está mucho menos caricaturizado, es más sutil, pero está súper presente. Eso es lo que yo creo. Sí. La que le voy a dar la palabra a Istías, que lleva un ratito ahí, en la que Sí, asistía. perdón, sí. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Perdón por llegar tarde, no me la quería perder, así que aunque llegué tarde me quería conectar. Así que lo primero es eso. Tengo tres cositas para comentar, ¿ya? Quizás por ahí surja alguna pregunta. Respecto a las herramientas teóricas que debiéramos tener los docentes, ya del futuro profesorado, creo que es muy importante herramientas pedagógicas que nos permitan luchar contra estos estereotipos, sesgos de género. Hace poco aplicamos un cuestionario con unos colegas investigadores. No es un cuestionario, es una lista de autochequeo reflexivo. Ya no cumple con todos los Ya. parámetros, va a ser un cuestionario, así que más bien es una lista que se diseñó en España. Yo me la traje a Chile, en el marco de mi tesis doctoral me la traje a Chile y aquí como que hicimos un proceso de validación a través de juicios de expertos, porque como no es un cuestionario, más bien una lista autorreflexiva, Ujú, más lo centramos en el ámbito chileno y además incorporamos las disidencias sexogenéricas, porque el cuestionario estaba pensando ujú, solamente en ujú. esta concepción binaria del género. Exacto, claro. Ajá, y ¿saben qué? Que es súper interesante porque me da con decirle cuestionario, esta lista de autochequeo, lo que propone es ir reflexionando respecto a las distintas dimensiones del currículum, ¿ya? Currículum formal, currículum oculto. Y, por ejemplo, el Ujú, currículum formal pasa por cuestiones de así, competencias, contenidos, metodologías, evaluación, bibliografía. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros le preguntábamos a los colegas que si incorporaban estrategias evaluativas o metodológicas o didácticas que tuvieran, que incluyeran la perspectiva de género, mm, llegaban, no sé, era como ya, eso. Entonces, muchas veces creo que es importante no solamente manejar así como en términos teóricos qué es lo que es el género, las disidencias sexogenéricas, etcétera, sino que cosas súper prácticas, así como, bueno, ¿cómo incorporo la perspectiva de género en una evaluación? ¿Cachai? ¿Cómo incorporo esto claro. en una metodología? Y son cosas que los profesores se quedaban, porque como tenía ese interés de suscitar la reflexión, hasta yo, que soy profesora universitaria, después cuando vi el cuestionario, la lista de autochequeo, yo decía, es que no sé si lo incorporo. Y si me preguntan cómo hacerlo, también empiezo como a, no sé, quizás me invente algo muy creativo, pero no podría incluso justificarlo, ¿cachai? Es como, si yo digo, ya, voy a incorporar la perspectiva de género en la evaluación de esta manera, no tendría un referente teórico para justificar por qué eso. ¿Me explico? Mm, Entonces sería re ujú. interesante ir como Sí, por dimensión del currículum, ir formándonos como profesores universitarios, ir formándonos para incorporar la inclusión de la perspectiva de género. Ya, eso por un lado, ese es mi primer punto. Después mi segundo punto es que hace poco revisé una tesis sobre masculinidades hegemónicas, ¿ya? Sobre ya. no, espera, era, eh, tiene un nombre, es que ahí me declaro, ¿Como tóxicas? no, masculinidades, Masculinidad, ¿no? como diversidad en las masculinidades, tiene como nombre, Ya. una cosa así. Bueno, y la cosa es que este movimiento de las distintas masculinidades justamente Ujú, emerge a propósito de una masculinidad hegemónica. exacto, Y me pareció exacto. re interesante, leí esta tesis, pero muy fascinada porque de verdad aprendí muchísimo gracias a estas estudiantes. Y Ujú, y no sé qué piensas tú, aquí quizás va una pregunta. A mí yo lo encontré genial, o sea, yo dije, hay que trabajar esto, el tema de la masculinidad hegemónica hay que trabajarla porque eso permite también
derribar o cuestionar o problematizar los sesgos, los estereotipos de género, etcétera, ¿ya? Entonces, Mm, pero tengo amigas que son feministas que están en contra de esta perspectiva o de estos grupos que se están formando en algunas comunidades, por ejemplo, virtuales, que gracias a la tesis me empecé a enterar de todas estas cosas. Y ahí me quedé como, ¿está bien o está mal? ¿Cachai? Como que ujú, ujú. no sabría, porque por un lado, no, es que las masculinidades todas son hegemónicas, no existe diversidad de masculinidades, pero por otro lado, teóricamente, por ejemplo, aprendí mucho con esta chica, conocí a Rita Segato, que claro que me hacía mucho Sí, sí, sentido lo que ella sí, sí, sí. comentaba teóricamente, bueno, y Mm. ahí te lo planteo. Y mi tercera cosa es que puse aquí, anoté 3 puntos, pero no me entiendo la letra, así que quedo con las dos, con las primeras dos, perdón. Anoté muy rápido, no me acuerdo, así que eso, hasta aquí. Bueno, muchas Decía, gracias. Mira, sabes que yo la verdad encuentro que, bueno, el tema de los feminismos son bien complejos también, ¿ah? Hay muchos tipos de feminismos, hay algunos mucho más radicales que otros, hay feminismos blancos, hay feminismo afrodescendiente, entonces es bien, bien complejo, pero yo pienso que el feminismo y los feminismos han sido como han dado como un puntapié inicial para que toda la cultura vaya haciendo procesos, porque si efectivamente, claro, las feministas van avanzando en una forma, ¿no es cierto? Eso indica que obviamente pienso que los varones también pueden hacer un proceso, así que yo creo mucho en eso de las masculinidades que son no hegemónicas, ¿ah? Porque también de una masculinidad hegemónica vienen muchos estereotipos, como que por ejemplo los hombres no pueden llorar y eso es súper dañino para los varones. O sea, creo que hoy en día hay un poco más de libertad al respecto, pero eh, los varones siempre son socializados para ser fuertes, para ser los proveedores, para no fallar, por ejemplo, para ser competitivos. Y a veces, ¿no es cierto?, necesitamos en los equipos de trabajo y necesitamos también con los docentes que haya más cooperación, que haya también más cuidado, ¿no es cierto?, que el hombre también o el varón también explore esa mirada. Entonces yo pienso que yo estoy súper de acuerdo con esa deconstrucción de la masculinidad y también digamos, de dar espacio también a ellos para que puedan ir haciendo ese proceso. O sea, no veo por qué no, la verdad. Y en esto, digamos, de la formación inicial docente, tenemos un número mayor de estudiantes mujeres, pero también tenemos muchos varones, entonces yo creo que, y tenemos, como tú dices, toda la diversidad también de lo que no es binario. Eso, yo no me referí mucho a eso, la verdad, pero eso es también un espacio muy interesante de estudio y de trabajo, porque hay muchos que no se sienten ni femenino ni masculino, entonces. Sí, muchas gracias, Erika. Me entendí la letra, así que voy a decir mi ya, tercer, Ah, dígala, dígala. tercer- mi tercer punto. Es que, bueno, yo parto siempre, ahora, no siempre toda mi vida he sido así, pero desde un tiempo a esta parte, parto mis clases comentando que tengo sesgo de género, ¿ya? Entonces, pongo sobre aviso al estudiante que voy a cometer errores, que voy a tener sesgo, y que vengo con una carga estereotipada, o sea, y, y cada vez que me doy cuenta, y esto quizá ha sido como bonito entre los estudiantes, ha permitido que generemos como un link, como un nexo, porque cada vez que me doy cuenta interrumpo la clase para decir perdón. O sea, cada mm, vez a veces se me pasa y sigo con el sesgo de género y me volé, pero a veces me doy cuenta en la marcha, en el discurso, o sea, me doy cuenta. Y también les permito que ellos, si quieren y si se dan cuenta, me interrumpan inmediatamente. O sea, oye, profe, acaba de, no sé, acaba de tener un estereotipo de género o acaba de, no sé, cometer un sesgo, qué sé yo. Entonces, eso ha permitido que la clase se convierta súper dinámica porque vamos interrumpiendo la clase, como que ha permitido la transversalidad, ¿cachai? O sea, ha sido como la forma claro. más básica, te lo juro, que he encontrado porque uno dice ya, ¿cómo lo incorporo de manera transversal, que es como una palabra así Mm, como diosa en el discurso? Y bueno, por lo menos todas las mm, clases me doy cuenta de uno por lo menos, y mi estudiante igual, o sea, no están todo el rato interrumpiéndome, pero sí, por ejemplo, me ha pasado que al final la clase me dice, profe, no le quise decir porque estaba, no sé, pues estaba embalada hablando, pero aquí usted dijo esto y le aviso, ah, churra, entonces me he ido dando cuenta. Y a veces los jóvenes claro. están como
son más, no sé, están como, son más sensibles a esto, que por ejemplo, yo descubrí que tenía un sesgo de género que yo me acuerdo de los nombres de mis estudiantes varones, no de las mujeres, Mm, no, mira, no sé por qué. claro. Y a las mujeres siempre las trataba de, yo decía, porque antes era mi niña, típico que mi niña, después señorita, y después querida, como que se puso de moda la palabra querida, para todo el mundo nos queremos, entonces querida, pero a los estudiantes por su nombre. Entonces cada vez que se me Claro. sale querida, ay no, perdón, tu nombre es, o sea, empiezo yo o me dicen, profe, gracias por quererme, pero yo me llamo tanto. Entonces ha permitido eso Sí. y es bien bonito, eso quería comentar, eso. Es bien bonito, sí. Además que ahí te pones como en una posición tú no hegemónica, porque tú te dejas enseñar, ¿te fijas? Por otros. Entonces eso también, yo creo que el aprendizaje se construye en comunidad, yo creo que es así. Entonces uno también aprende mucho de la experiencia de los estudiantes, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias. Yo lo voy a Gracias a implementar ti. por lo que decía antes, que uno de repente se da cuenta, pero a veces no se da cuenta. Así que sí, me gustó. Sí. Yo no sé si alguien más quiere comentar algo, estamos 8:10 más o menos ya como en la hora. No sé si hay alguien más querría participar. Voy a contar hasta 5. 1, 2, Yo 3. quisiera Ah, ya hacer un ve. comentario pequeñito solamente. El tema, yo no soy especialista, yo soy del área de ciencia, más bien participo en un proyecto de Ciencia 2030 y donde en uno de los ejes tenemos en la parte de armonización curricular, y donde tenemos que incorporar precisamente la perspectiva de género en las actividades académicas que la idea de esto es tratar de transformar a las facultades de ciencia, o mejor dicho, entregarle Mm, herramientas a los estudiantes que sean innovadores y respecto a la innovación y el emprendimiento, ¿ya? En ese ujú. contexto, entonces, todas las actividades, las competencias que nosotros tenemos que desarrollar tienen que ir con la perspectiva de género. Y en ese contexto, eh, eh, hemos realizado algunas actividades precisamente con la colega que lidera el eje de liderazgo y participación femenina, eh, eh, tratando de medir cómo se da la perspectiva de género en la docencia, precisamente, de ciencia, ¿ya? Ay, qué interesante. Claro, Mm, ese es un trabajo que nos pareció súper, o sea, bonito de mirar. Sin embargo, es complejo de mm, llevarlo a cabo, porque significaría estar presente en todas las salas, en muchos momentos. mm, Sería un trabajo de mm, campo muy arduo y muy largo, y muy costoso. mm, Entonces, mm. lo que hemos tratado de hacer ahora es, bueno, esto es la Universidad Católica. Yo trabajo en la Universidad Católica del Norte, ¿ya? Pero el consorcio está Ya. formado por la Católica del Norte, USACH y Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Y en ese contexto, lo que estamos, en la Católica del Norte, lo que estamos tratando de hacer es eh, aplicar como una encuesta, pero, o sea, en realidad, y tomamos un cuestionario que está de la Universidad de Deusto por ahí, que lo mencionan, y lo adaptamos nosotros un poco a la realidad, y tratamos de mirar lo que son las planificaciones didácticas. Los profesores hoy día tienen que hacer una Mm, planificación didáctica de su asignatura, y entonces estamos mirando ahí dónde se está dando la perspectiva de género. Por supuesto que ya. vemos la bibliografía, por ejemplo, pero aquí hubo algo que me pareció súper simpático y muy pertinente, lo que decía Isia. Isia, no sé si estoy bien en el nombre. Sí, eh, ICIAR me parece, ¿no? Isia, claro, Isia, eso. Ujú. Sí, sí. Claro, que también nos interesa medir los sesgos que se dan presentes ahí, por ejemplo, y, y muchas veces el docente en el área de ciencia no es de mucho discurso, ¿ya? La palabra, el diálogo no está constantemente, sino que más bien se entregan como instrucciones, a no ser que se esté explicando un contenido que a veces quizás en el contenido podría haber un sesgo de género, que ahí lo tratamos de ver. Entonces, claro, aquí Mm, este cuestionario de autochequearse me pareció súper interesante, que a lo mejor interesante, es como sí, una lo podríamos iniciativa que, compartir. Mm, exacto, eso lo podríamos compartir, porque es interesante de que, de hecho, yo no anoté su nombre para tratar de ubicarla después y tratar de pedirlo, porque sería interesante como una iniciativa para que el mm, docente, o sea, es como un paso al,
como para, digamos, para ir formando lo que es la perspectiva de género, porque, claro, por supuesto, este es un tema hoy día que se está discutiendo y está presente incluso hasta por ley, pero eh, eh, es un tema cultural, es un tema cultural que viene Exacto, hace mucho tiempo, exacto. entonces no lo vamos a cambiar de un día Ujú. para otro, y en realidad la cultura tenemos que irla cambiando de a poco, de a poco. Entonces, De a poco, quizás claro. la mirada introspectiva quizás puede ser una herramienta súper significativa para tratar de que este cambio sea un poco más rápido, o ralentizar, digamos, este cambio para que sea más apropiado, llegar más pronto a la igualdad de género. Exacto. Muchas gracias, Eso, Luis, por tu sí. aporte. Por si acaso, estamos a punto de enviar el artículo sobre ¿Ya? la aplicación que les acabo de comentar. Lo aplicamos solamente a formadoras de futuras educadoras de párvulo. Fue re interesante, ¿ya? Pero el cuestionario se puede aplicar a todo el profesorado universitario. Está diseñado para todo el profesorado universitario. Estamos a punto de enviar ¿cómo se llama esto? El artículo precisamente, y digo cuestionario porque nos rechazaron por decir cuestionario. No es un cuestionario, es una lista Ah, de chequeo. Claro, Por eso me lo claro. tengo que meter aquí. Y paralelo a esto, estamos escribiendo el artículo del proceso de validación de juicio de experto, porque yo me traje esta lista de España y aquí la adaptamos y la verdad que hicimos bastantes adaptaciones, pero todo está así en ese artículo como el proceso de diseño, el proceso metodológico que llevó todo han sido años de que lo he ido aplicando y mejorando. Así que bueno, ahí yo creo que ojalá salga este año. Claro. Entonces, quisiera O quedar sea, pendiente de compartir ese artículo y para que podamos después también revisar el cuestionario. Yo creo que sería súper bueno para sí, todos, el porque cuestionario sería súper bueno, sí. Para se todos, sí. comprometió Isier con eso ya. Muchas Cuenten con gracias, ello, cuenten Luis. con ello. Qué interesante además, y gracias, además, el único representante varón que tenemos hoy en día aquí. Sí, claro, Te agradezco mucho y gracias. además del sí, área de las ciencias, también por eso lo que decíamos, claro, ¿no? Sí, claro. Eso, También pasan sí, cosas. No sé si sí. en alguien este más. proceso de Sí. diseñar Mm. curricularmente y cómo incorporamos la perspectiva de género, obligadamente me tuve que meter en conocerlo, claro. Mm. Mm. Claro. Sí, Pero como un tema cultural también, claro. sí, Sí. Eso. claro que sí. ¿Alguien más? ¿Estamos? No sé. Son las Eh, 8:15. No sé si. Tamara, adelante, Tamara. sí, yo solo quería agradecer por la instancia, aquí como profesora nueva, recién Mm. ¿Ya? aquí. Claro, quería agradecer por la instancia porque encuentro que es súper bueno hablar de estos temas en realidad. Y a mí, no sé si pasa tanto ahora, pero de repente como profesora joven, siento que a veces como que quizás no me toman tan en serio, quizás como que puede Totalmente, pasar eso. Y siento que, sí. claro, siento que pasa más en el caso de las mujeres que en los hombres. Y bueno, es como una cosa que quizás he pensado a veces. Y eso, Totalmente. entonces es súper Cierto. interesante hablar de esto, en Sí. realidad. Cierto, porque es verdad que Tamara está recién iniciándose como profesora universitaria y claro, y a veces pasa eso, ¿no? La ven joven y a lo Sí, mejor si fuera un varón de la misma edad, podría claro. tentar más autoridad, algo Tener, así, ¿no? ¿Verdad? Que está medio Claro, rol, además exacto. O igual sea, medio tengo que eso, rol como del rol, cara. ¿no? Sí, como o que el sea, eso profesor. de hecho aparecía, fíjate que en las tesis de los estudiantes aparecía mucho, porque los cabros de colegio decían, la profesora, describe a la profesora, es que ella es linda, ella tiene el pelo así, su físico Sí. es así, y cuando, claro, el profesor, en cambio, no, ese estaba como sumamente como enfocado al conocimiento. Entonces, hay esto como de que en realidad la profesora tiene que como poner mucho sobre la mesa el conocimiento, que es racional, que es capaz, como para poder convencer, incluso a unos alumnos de colegio. Entonces, Mm, está súper como vigente eso. O sea, si le pasa mm. a la Tamara que profesora Sí, universitaria joven, quizás sí, no Sí. pasa tanto. En general como que no siento como que haya digamos, una falta de respeto hacia mí, pero también siento que hay como, oh, no sé, de repente como eso de, no sé, verlo como demasiada cercanía también, Claro, ¿sí? claro, como que no exacto. impone tanto, que a lo mejor como que Claro, hay menos distancia en ese sentido, ¿no? Claro, sí, o sea, claro, hasta cierto punto está bien, pero hay ciertos límites a veces. exacto. Es como Mm. eso.
Mm. Muchas Gracias, Así gracias, que eso Tamara. quería comentar, que se me tengo que ir ahora, así que me despido también. Ya, gracias. Igual yo creo que Gracias, sí, que no estés sé muy si, bien. mira, no sé si Sofía quiere decir algo, que la única que no habló, Sofía, no sé ¿está si bien? quieres. Parece que está bien. No. Ah, no, Hola. ahí va. Sí, no sé, acá estaba poniendo atención. No, solamente que muchas gracias a Erika por su tiempo, por preparar esta charla, un tema tan interesante. Y solo eso, agradecer. Bueno, pues entonces yo, por supuesto, agradezco a Erika y agradezco a todos ustedes que se dieron el tiempo de estar aquí hoy. Yo creo que es un tema que afortunadamente está ahí y depende de nosotros también que lo sigamos trabajando, porque nos involucra a todos como seres humanos y como profesores, ¿verdad? Así que vamos a estar ahí. Yo voy a estar pendiente de ICIAR. Ojalá que a Luis le llegue también la información. Y bueno, y Erika, bueno, todos pueden comunicarse con Erika, ¿verdad? En su correo electrónico, que es Erika, dilo tú mejor, no voy a confundir. ¿Cuál es tu correo? Sí, es Exacto. erica.delabarra@usach.cl. Eso. Entonces, Sí. cualquier cosa después, se les ocurre cualquier cosita, le escriben a Erika, que está trabajando en estos temas y seguro que les va a contestar. Muchas gracias, les dejo invitados. El próximo mes vamos a tener otra charla con otros temas. Ojalá que puedan unirse y participar con nosotros. Y que tengan buena noche. Nos vamos todos ya. Chao. Ok, Que buenas descansen. noches, que estén Hasta muy Muy bien luego. todas bien. ustedes. Gracias. Chao, que estén muy Gracias. bien. Chao. 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 Chao.